Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 1 de agosto del año 2024. Y no le quitan el pie al acelerador del año. Ya estamos estrenando el 8º mes del año. Así vamos. Son las 9 en punto de la mañana y en este momento usted está sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en el celular. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. El amigo Guillermo Useche, buen día. Estos últimos 25 años, cuando llevaba a mi familia en el carro, éramos 4. Prendíamos la radio y el quinto era usted. Nos acompañaba siempre y lo sigue haciendo. Un abrazo, amigo. Qué bonito comenzar el día así. Un abrazo, Guillermo. Muchas gracias. Carlos Arteaga, Destilería Yaracuy. Felices 35 años y feliz día para doña Alicia. Muchas gracias, y feliz día a usted, doña Alicia. Alfredo y Marianela también, que sean 35 más. Muchas gracias. Ellos están en Toronto. Henry Moreno en Atlanta. Jolinet Díaz, cita el Evangelio. Juan Bautista González desde una Caracas donde se le sigue apretando la tuerca al poder. Carlos Febres en Venezuela. Hugo Boscán en Ámsterdam. Xavier Míguez en Barcelona, España. Carlos Cuevas en Westchester. Antonio Rodríguez, el amigo Mike Malone, hoy va con su camión por Cleveland y el corazón en Venezuela. Oscar Cuevas se pregunta, luego de ver lo que sucedió en la OEA, ¿qué opciones quedan? Quedan muchísimas, muchas, ya hablaremos de eso en el programa de hoy. Beatriz Elena González también nos felicita por los 35 años, muchísimas gracias. Luis Rojas desde Cabimas, María Morales en Maracaibo, Magali Ramírez en Caracas, Dan Bento por una Venezuela libre en Winter Garden, Saeda Bon en Orlando, doña María Alicia Sifontes también nos felicita por los 35 años, muchísimas gracias. Gladys Melet, tanta tristeza se pasa con un cafecito, entonces nos manda docenas de tazas de café. Ya vamos a sacudir pronto esa tristeza, querida Gladys. Miver Quesada está en Margarita. También Raquel Martínez. El otro amigo camionero, Juan Acuña, nos saluda desde Minooka, Illinois, con el alma en Venezuela. José Carreño, José de Villa en Maracaibo, Gloria Herrera, también Edward Monsalve en Lima, Elías Acevedo en Ciudad Bolívar, Mimoni Ani en Bogotá. Qué cantidad de saludos son los de hoy. Muchísimas gracias a todos por reportar la sintonía. Y Ana Black, nuestra querida, nos van quedando pocas opciones para informarnos aquí en Venezuela. Contamos contigo, cuenten conmigo, sin duda alguna. Cuenten con nosotros. Fanny Matute, gracias Fanny. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días a todos. Sigamos adelante con el espíritu firme. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez apoyando en la producción informativa desde Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, César. Saludos a los oyentes y a todos mis compañeros en el estudio.
Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 1 de agosto, es el día de San Alfonso María de Ligorio, San Secundino, San Félix de Girona, San Eusebio, obispo de Vercelli, y San Exsuperio. Bueno, saludo a los Alfonsos, Alfonsinas, Secundinos, a los Félix también, a Eusebio. Ahora, Exsuperio sí no lo conozco. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, la luna está menguando en el día de hoy en Cáncer. La luna de Cáncer es la luna de los sentimientos. Cuidado porque usted puede estar más sentimental que de costumbre. No deje que le hieran los sentimientos. Es la luna de los enamorados, es la luna propicia para estar con los niños, es la luna de los niños, es la luna para reunirse en familia y buena luna para salir a comer, es la luna de los placeres gastronómicos. Luna menguante en Cáncer, Sol en Leo este jueves 1 de agosto del año 2024. Hoy es el día de la Pachamama. ¿Qué es la Pachamama? Pues la Pachamama es un término que deriva del idioma quechua, originario de los Andes peruanos, cuyo significado es madre tierra. Pacha es mundo o tierra y mama es madre. La madre tierra. Es también el día de la sobrecapacidad de la tierra. Esta efeméride nos concierne a todos, pues se relaciona con la manera como utilizamos los recursos de nuestro planeta. Desde 1987 se celebra el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Con ello se pretende concienciar de manera urgente a la población acerca de los efectos dañinos e impacto que genera este fenómeno en la humanidad y en el planeta. Hay mucha gente triste hoy, pues a sacudirla porque hoy es el Día Mundial de la Alegría. Esto fue instaurado en el 2010 por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra en un congreso de gestión cultural celebrado en Chile. El Día Mundial de la Alegría sirve para reflexionar sobre la importancia de tener presente ese sentimiento en cada momento de la vida y su poder transformador. Es también el Día Mundial del ARN, así es el ácido ribonucleico. En Suiza es el Día de la Independencia y en Benín también es el Día de la Independencia. A ver, el programa que hemos preparado para el día de hoy, 1 de agosto, lo vamos a iniciar en Caracas con el diplomático, el embajador de carrera Oscar Hernández, politólogo. Con él vamos a analizar lo que ocurrió ayer en la OEA y la verdadera trascendencia e impacto de esa decisión. En Caracas también vamos a conversar con el periodista Alonso Moleiro. Con Alonso vamos a hacer el análisis político de lo que se está viviendo, los discursos, las amenazas que vienen del poder y las situaciones que se están viviendo en las calles. Con el abogado José Ignacio Hernández en Boston vamos a analizar las implicaciones de ese amparo que ha solicitado Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué implica esto? Las consideraciones legales, jurídicas. Aquí en Miami vamos a conversar con la comentarista política Maribel Balvin, porque hay que también ocuparse de otras cosas. Aquí en Estados Unidos avanza una campaña electoral. La señora Kamala Harris pues está moviéndose para hacerle frente a la candidatura de Donald Trump con J.D. Vance. Eso lo vamos a comentar con la señora Balvin. Vamos a hablar de las últimas encuestas. En Bogotá vamos a conversar con Marta Elvira Soto del diario El Tiempo para abordar con ella la postura de Gustavo Petro con relación a Venezuela. Es un poco contradictoria porque Petro manda a leer una carta donde en la carta que se lee a nombre de Petro se dice exactamente lo que se planteaba en la propuesta, la revisión de las actas y todo eso, la presentación de las actas, no la revisión. Pero luego a la hora de votar no vota. Caray, un poco contradictorio este señor. Y hoy vamos a volver con los foros.
el qué es la voluntad. El foro lo plantea Flor Alicia. Explica tú por qué quieres el foro de la voluntad. Bueno, porque básicamente para enfrentar el día a día y sobre todo cuando estamos en momentos de incertidumbre, la voluntad es un aliado importante porque supone ese poder que hay detrás, ese motor que hay detrás de las intenciones que le ponemos a nuestra vida. Para si no nuestra desistir. Exacto, para no desistir. Si nuestra voluntad nos apoya en esa idea de no desistir, nuestras acciones van a ir en ese sentido. Muy bien. Eso lo vamos a abordar con dos psicólogas. Liliana Torreya, quien además es senior coach en Orlando, y Mariana González Velázquez en Santiago de Chile. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, 1 de agosto del 2024. El 1 de agosto del año 30 a.C., César Augusto entró en Alejandría y tomó el control de la ciudad. Para la antigua República Romana, todavía era república, ya Augusto estaba pronto a nombrarse emperador. Y ese mismo día, pues, muere en el enfrentamiento Marco Antonio. El 1 de agosto de 1492, los reyes católicos ordenan la expulsión de los judíos de España. Y viene una purga histórica hasta la fecha. El 1 de agosto de 1498, Cristóbal Colón avista por primera vez tierra firme. ¿Cuál fue la tierra firme que él vio? Venezuela, Macuro. Y allí fue donde dijo su famosa frase, esta tierra de gracia. El 1 de agosto de 1819 nació Herman Melville, un gran novelista norteamericano, el autor de Moby Dick. El 1 de agosto de 1834 queda abolida la esclavitud en todos los territorios del Imperio Británico. El 1 de agosto de 1867, escuchen esto, Estados Unidos compra a Rusia el territorio de Alaska. Esa inmensidad de estado que es Alaska la compró en 1867 por apenas $7.200.000. Ahora, ¿se imaginan lo que es que Rusia haya vendido Alaska? Durante la Guerra Fría se decía, la Unión Soviética tendría ese inmenso territorio en el continente americano, además con toda la riqueza petrolera que hay allí. El 1 de agosto de 1899 nació Jimmy Angel, el famoso aviador que el 16 de noviembre de 1933 descubrió el Salto Ángel. Lo descubrió por error y por ello el Salto Ángel lleva su nombre. Jimmy Angel falleció en Panamá a los 57 años en 1956. 1 de agosto de 1914, Alemania le declara la guerra a Rusia, dando inicio a la Primera Guerra Mundial. El 1 de agosto de 1920, Mahatma Gandhi comienza una campaña de desobediencia civil por la independencia de la India. El 1 de agosto de 1976 comienza la 21ª edición de los Juegos Olímpicos Modernos en Montreal. Y esos son los Juegos Olímpicos que pasarán a la historia gracias a la jovencita rumana Nadia Comaneci, quien logró el primer 10, la cifra perfecta en gimnasia, en las barras asimétricas. Y la señora Comaneci, hoy en día una señora muy guapa, muy distinguida, está de invitada en los Juegos Olímpicos de París. El 1 de agosto del 2020, Yulimar Rojas impone un nuevo récord olímpico y récord mundial en triple salto, con 15 metros 67. Eso fue en los Juegos Olímpicos de Tokio. La esperanza era que rebasase esa cifra en estos Juegos Olímpicos, pero por lesión, pues, no pudo ir a las Olimpiadas de París. El 1 de agosto de 1942 nació Jerry García. Y hoy está cumpliendo 76 años Jorge Marona. A lo mejor el nombre no le dice nada, pero si le menciono a Lelutier, y ahí empieza el relajo de Lelutier. El 1 de agosto de 1951 nació Tommy Bolin.
Tommy Bolin, el guitarrista de Deep Purple, quien falleciera a los 25 años en 1976. El editorial con César Miguel Rondón. Quisiera leerles algunos tweets que me han resultado sumamente interesantes y pertinentes. El primero es de la politóloga Ana Milagros Parra. A propósito de lo que ocurrió ayer en la OEA, ella escribe: no caigan en la desesperanza aprendida, que a mí me hace ojitos a veces también, pero es lo humano y está bien. Pero el foco no es ese, me explico. La dinámica venezolana es doméstica. La presión efectiva se dio por los venezolanos organizados y participando en un proceso electoral que está sirviendo como método de presión e inflexión. La necesidad de cambio y hartazgo no la va a pagar la OEA por unos países tibios que no quisieron pasar una resolución. Porque es eso, una resolución internacional que no tendría impacto doméstico directo ni mucho menos interfiere en la estrategia interna opositora. Los que votaron en contra de la resolución no tienen peso diplomático, y dentro de los que se abstuvieron o no fueron, están los aliados de la región de Maduro, que siguen exigiendo publicación de actas. No lo apoyaron directamente porque saben lo costoso que es. Esto no es la presidencia interina, cuando toda la estrategia dependía de la política internacional. El foco siempre debe ser que dieron por ganador a Maduro con esos números que no pueden comprobar, mientras que la oposición sí, y gracias a la movilización ciudadana. Si se hubiese aprobado, buenísimo, pero que no haya pasado tiene un peso mucho menor al que le están dando. Buen punto de Ana Milagros Parra. El otro tuit es del también politólogo Ángel Álvarez a propósito del amparo solicitado por Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia con relación al tema electoral. Escribe Ángel Álvarez: una medida de amparo para resguardar los derechos del gobierno frente a los ciudadanos es la puesta de cabezas del Estado de Derecho para convertirlo ya formalmente y no de facto en el derecho del Estado. El otro tuit es del escritor Juan Carlos Méndez Guedes. Olvidemos actas, tribunales. A nadie le asquea que en un día de protestas hayan asesinado a más de 10 personas. ¿Cómo puede el mundo naturalizar que el chavismo use grupos paramilitares para disolver las protestas a tiros? ¿Se puede hablar de democracia a punta de plomo? Y en el mismo espíritu, este tuit de Luis Almagro, el secretario general de la OEA. ¿Cuánto tiempo más les vamos a dar para que aparezcan las actas? ¿O cuántos muertos más para que aparezcan las actas? En esas estamos, y regreso a el consejo de Ana Milagros Parra. No caigamos en la desesperanza aprendida, que pa'lante es pa' allá. 9:20 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:23 vamos con las noticias más importantes de este jueves 1 de agosto. Los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, no alcanzaron ayer miércoles el consenso necesario para aprobar una resolución que pedía a las autoridades venezolanas publicar de inmediato las actas de las elecciones del pasado domingo. La ausencia de México y varios países del Caribe, sumada a la abstención de 11 países, incluidos Brasil, Colombia y Bolivia, llevó a que no se consiguiera los votos necesarios para aprobar el documento en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente. El secretario general, Luis Almagro, anunció que solicitará a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de haber cometido un baño de sangre contra los manifestantes tras las elecciones del domingo. El encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols,
afirmó que existe evidencia irrefutable para declarar la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio. Cito: con la evidencia irrefutable basada en las actas de votación que todo el mundo puede ver, está claro que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos de ventaja. Fin de la cita. Más de 1.200 personas han sido detenidas esta semana en protestas contra el resultado oficial de las presidenciales que celebró Venezuela el domingo, según indicó en el día de ayer el propio mandatario Nicolás Maduro. Estos son unos criminales, dijo Maduro, con relación a las personas presas. Tenemos más de 1.200 criminales capturados. Eso lo dijo ante decenas de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en un sector de Caracas, según video publicado por el propio Maduro en redes sociales. Asciende a 17 la cantidad de asesinados en las protestas postelectorales del 2024 en Venezuela. 3 de las nuevas víctimas registradas fueron baleadas en medio de manifestaciones ocurridas en la tarde del martes 30 en el estado Carabobo, en el estado Bolívar y en el estado Miranda. Los colectivos, grupos paramilitares, figuran como los principales victimarios, pues se les vincula con 6 de los crímenes, de acuerdo con datos recogidos por Monitor de Víctimas. A las 17 víctimas las asesinaron con armas de fuego. A la Guardia Nacional Bolivariana se le atribuyen 3 de las muertes. En otro caso se señala a la Policía Nacional Bolivariana. Mientras, el fiscal general Tarek William Saab acusó a los manifestantes en Venezuela, escuche usted, acusó a los manifestantes de utilizar salsa de tomate para simular asesinatos durante las protestas en rechazo a los resultados del Consejo Nacional Electoral. No comento nada. Nicolás Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que realice una auditoría de las elecciones presidenciales después de que los líderes de oposición cuestionaran su supuesta victoria, lo que provocó críticas de los observadores extranjeros que dijeron que el tribunal es demasiado cercano al gobierno como para realizar una revisión independiente. Maduro dijo a los periodistas que el partido gobernante también está dispuesto a mostrar las actas de escrutinio de las elecciones del domingo. Esta es la primera concesión de Maduro a las demandas de mayor transparencia sobre las elecciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo está estrechamente alineado con su gobierno. Los jueces del tribunal son propuestos por funcionarios federales y son ratificados por la Asamblea Nacional, que está igual dominada por los simpatizantes de Maduro. El Centro Carter criticó la solicitud de auditoría de Maduro, diciendo que el Tribunal Supremo no proporcionaría una revisión independiente. Cito: hay otra institución gubernamental que es designada por el gobierno para verificar las cifras del gobierno de los resultados electorales que están en duda. Eso lo dijo textualmente Jenny K. Lincoln, quien presidió la delegación del Centro Carter que monitoreó las elecciones. Esta no es una evaluación independiente, dijo tajantemente la señora Lincoln. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, pidió que se mantengan activados los comanditos, las estructuras de organización ciudadana que se conformaron durante la campaña electoral, para que ayuden en la movilización de las personas en las manifestaciones en contra de los resultados oficiales de las presidenciales. Cito: les pido que se mantengan activos, que ayuden en la movilización de la gente de manera cívica y ordenada, que se protejan y protejan a otros de la represión y que no bajen la guardia ni caigan en provocaciones. Cita textual de la señora Machado en su cuenta en la red X. Machado agradeció el trabajo de los comanditos durante la campaña electoral a favor del candidato González Urrutia por llevar el mensaje de cambio y redención a todos los venezolanos. Cito:
Toda Venezuela les ofrece el mayor reconocimiento, afecto y estímulo. Hemos logrado una victoria y ahora vamos a consolidarla para que Edmundo González Urrutia asuma, como Dios manda, la presidencia de la República. Fin de la cita. El secretario de Estado Anthony Blinken pidió hoy jueves que todas las partes en el Medio Oriente eviten medidas que provoquen una escalada de la violencia en la región. Blinken, quien se encuentra en Ulan Bator para una visita oficial a Mongolia, advirtió que el Medio Oriente camina hacia más conflicto, más violencia, más sufrimiento y más inseguridad, con lo que es crucial que rompamos este ciclo. Cita textual. Los funerales por el jefe del buró político del grupo islamista Hamas, Ismail Haniyeh, fallecido ayer en un ataque en Teherán que se atribuye a Israel, se iniciaron hoy jueves con las oraciones a cargo del líder de la revolución islámica iraní, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Según informan medios locales iraníes, la ceremonia se celebra en la Universidad de Teherán, donde Khamenei ha rendido homenaje al líder de Hamas y a sus guardaespaldas, identificado como Wassim Abu Sha'ban, y que también falleció en el ataque. Khamenei ordenó un ataque directo contra Israel en represalia, por lo que Irán dijo que fue el asesinato del máximo líder de Hamas en Teherán. Esta es información recogida de The New York Times. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que las fuerzas militares de su país están listas para enfrentarse a cualquier escenario en medio de una creciente tensión con las milicias proiraníes en el Medio Oriente. Cito: «Estamos listos para cualquier escenario. Nos mantenemos unidos y determinados a afrontar cualquier amenaza. Israel se cobrará un precio muy alto por cualquier agresión desde cualquier horizonte». Cita textual. Más de 100 personas han sido detenidas en Londres tras protestas convocadas por la extrema derecha anoche, tras el acuchillamiento el día lunes de varios menores en un centro recreativo de Southport, en el noroeste de Inglaterra, donde 3 niñas perdieron la vida. Además de Londres, hubo incidentes violentos en otras localidades inglesas como Hartlepool, Manchester y Aldershot, donde manifestantes arrojaron botellas y latas a la policía. Los delegados del Partido Demócrata comenzarán a votar hoy jueves de forma virtual para oficializar a Kamala Harris como su candidata a la Casa Blanca, una nominación que la vicepresidenta tiene garantizada, dado que no cuenta con ningún rival que se le oponga. Según las normas establecidas por el Comité Nacional Demócrata, la votación arrancará hoy a las 9 de la mañana, es decir, ya tiene 33 minutos de haber arrancado. La señora Kamala Harris tachó de división y falta de respeto los ataques del candidato republicano Donald Trump a su identidad racial, después de sugerir que su rival demócrata se volvió negra de repente. Eso lo dijo Donald Trump para ganar votos entre la comunidad afroamericana. Trump, dice la señora Harris, ha montado el mismo viejo show de división y falta de respeto. Lo dijo la señora Harris en un evento de una hermandad históricamente negra que tuvo lugar en la ciudad de Houston. Rusia liberó al periodista de The Wall Street Journal, Ivan Gershovich, y al ex marín estadounidense Paul Whelan como parte de un importante intercambio de prisioneros con Estados Unidos. Los hombres encarcelados en Rusia por cargos de espionaje que ellos y Estados Unidos niegan, se dirigen a destinos fuera de Rusia. Estados Unidos y sus aliados devolverán a Rusia a los prisioneros que tienen en su poder en virtud del acuerdo, según informaron personas que prefirieron permanecer en el anonimato. Khalid Sheikh Mohammed, considerado el cerebro de los ataques del 11 de septiembre de 2001, ha aceptado, junto con otros 2 acusados, declararse culpable de los atentados terroristas que mataron a casi 3.000 personas en Estados Unidos, según informó ayer el Pentágono. Khalid Sheikh Mohammed, el hombre acusado de planear los ataques del 11 de septiembre, y 2 de sus cómplices, Walid bin Atash y Mustafa al-Hazawaki, retenidos en la prisión de Guantánamo,
acordaron declararse culpables de los cargos en su contra a cambio de una sentencia de cadena perpetua. Y bien, a las 9:35 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a Caracas, donde está el embajador Oscar Hernández, embajador de carrera, ya en condición de retiro, es politólogo y escritor. Oscar, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. ¿Cómo estás, César Miguel? Un gran saludo. Oscar, ¿cómo hemos de interpretar lo ocurrido ayer en la OEA? Bueno, César Miguel, permíteme que aproveché que iba a tener este contacto para hacer algunas reflexiones temprano sobre esta reunión, tratando de verlo con una visión de multilateralista, de quien ha recorrido los caminos de organismos internacional para sacar una conclusión de lo que pasó allí ayer. Uh-huh. En primer lugar, creo que para mucha gente genera frustración el hecho de que el proyecto de resolución que se presentó no haya prosperado. Sin embargo, allí se produjo un debate que creo que es el centro de lo importante que fue esa reunión de ayer. Sin duda, en estos tiempos, estos debates en los organismos internacionales, en donde en el pasado se pasaban los países negociando sin que nadie supiera que estaban realmente negociando, con el tema de los medios y la apertura que hay, estos debates se convierten realmente en una caja de resonancia y permite conocer quién es quién y quién está alineado en qué en un conflicto de esta naturaleza. Ya lo hemos visto en el caso de Venezuela, en la OEA, durante muchos años, hasta que Venezuela fue miembro activo en la OEA, y bien, esta oportunidad no fue diferente. Sin duda, los países asumen distintas posiciones por distintas razones. Uh-huh. Allí se discutió importante el tema del futuro de la democracia en América Latina, las expectativas que tienen los países sobre su eficacia y sus tendencias, y vemos cómo actuaron los países sobre el tema electoral en Venezuela, sobre los resultados, y la pasión que se generó en ese debate. Sí. Y vemos cómo las posiciones variaron de acuerdo a ciertas circunstancias. Por ejemplo, ahí se escuchó la voz, por ejemplo, muy fuerte de Perú, de Ecuador, de Chile, de Uruguay, países que son sin duda países que son afectados además por la inmigración, el mismo caso de Argentina. Después vimos los países que llamaríamos like-minded, de pensamiento similar, que fueron muy cautos, que se abstuvieron, porque hay una cosa que decir. Por ejemplo, esta resolución no fue aprobada, pero no tuvo nadie en contra, fueron abstenciones, y 17 países que votaron a favor. No se logró la resolución porque faltó un voto para ello. Sin embargo, todo lo que había que decirse ahí quedó sobre la mesa, y la posición de los países muy distinta. Ahí vimos, por ejemplo, lo cauto que fue Colombia y Brasil, en algún momento un poco confusa, cuáles eran realmente su posición. Estados Unidos aprovechó la voz de Brad Nichols para afirmar la evidencia que había sobre el triunfo del embajador González Urrutia en las elecciones del domingo pasado. Y también notamos que un Caribe que por lo general siempre estaba muy homogéneo con relación a la posición de Venezuela fue ¿cómo se llama? Dividido. Uh-huh. Casos puntuales, por ejemplo, el caso de México no asistió. El propio presidente AMLO ya había hablado de por qué su ausencia de México, estaba en desacuerdo con el secretario general se hubiese pronunciado sobre el tema antes que los países. Y países muy aliados de Venezuela, como del gobierno de Maduro, como puede ser San Vicente y las Grenadinas, no estaban presentes. Ahora, Oscar, te quiero preguntar, disculpa la interrupción, la idea era sencillamente pedir que se presenten las actas, que es lo que está pidiendo prácticamente todo el mundo. La carta que se lee por parte de Colombia es lo que plantea. ¿Cómo se explica que luego Colombia no vote el documento si era lo que planteó? Y mi otra pregunta es, por ejemplo, claro, la OEA tiene su peso específico como órgano multilateral, pero tenemos el G7, que reúne a los 7 países más influyentes del mundo, y el G7 ya se pronunció.
Se pronunció además de manera categórica. ¿Cómo interpretar esos hechos, Oscar? Bueno, fíjate, muy interesante porque si lograste seguir la intervención de Colombia, se veía al embajador bastante como confundido en Sí. términos de haber en algún momento indicado que aceptaba la propuesta del párrafo, que fue el párrafo que no logró consenso. Sin embargo, él mismo allí dijo, mire, mi Cancillería no terminó de reaccionar y toda vez que no reaccionó, simplemente me vi en la obligación de votar, de no votar y de abstenernos. Eso, por supuesto, es una muestra de las contradicciones que se dan entre quien está ejerciendo en un momento determinado el cargo Mm, y la propia Cancillería. Vimos en la noche que salió un comunicado de prensa de Colombia donde trata de explicar exactamente cuál es su posición. Entonces allí vemos, por ejemplo, interesante porque Colombia y Brasil juegan un papel mucho más cauto, que también puede ujú. estar relacionado con que siendo ambos países fronterizos y habiéndose pronunciado de una manera prudente, quizás puedan convertirse en key players en un proceso de negociación. Entonces, Sí. bueno, ahí las distintas razones por las cuales los países actuaron de distintas maneras, hay que sopesarlas, no es tan fácil. Aquí hay que reconocer que a veces hay contradicciones internas, todos coinciden en la necesidad de que las actas deben ser revisadas además por actores independientes que sean verificables, tratando de ser cónsulos, además con la propia Carta Interamericana. Fíjate tú que una de las cosas que se mencionó mucho ayer fue el propio informe de la OEA Ujú. y se mencionó también el informe del Centro Carter. O sea, en ese sentido no hubo contradicciones, hubo como diferencias metodológicas. Por ejemplo, Bolivia decía que este caso de Venezuela no tenía por qué ser tratado en la OEA porque la OEA, Venezuela no No estaba. estaba ahí Sí. representada. Criticó la acción del secretario general por su vehemencia y por haberse adelantado a lo que era la razón de ser Ya. de esta reunión. Pero en definitiva, como te decía al principio, creo que fue importante desde el punto de vista de que se produjo el debate, fue el centro de atención ayer para muchos medios. Sí. Ahí se presentó el viejo precepto de que si no hay resultados, sin actas no hay resultados, sin resultados no hay ganadores. Y por supuesto, en el caso de Venezuela, todos saben que las actas existen y ya incluso son de acceso público. Entonces, bueno, Ya. vimos una OEA también con sus deficiencias, con sus grandes incoherencias y sin embargo, bueno, ayer generó un debate una vez más sobre Venezuela, del cual ya estamos acostumbrados en Ujú. los últimos años. Oscar, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Oscar Hernández es diplomático de carrera y analista y politólogo. 9:43, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Son las 9:44. María Trina Burgos es tu abogada de inmigración venezolana y le pone un cariño especial, por supuesto, un interés especial a los casos de los venezolanos. Ella tiene más de 25 años de experiencia en materia migratoria y como abogada está licenciada para ejercer en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. Anota su número de teléfono 305-468-0044. 305-468-0044. En la red X, @abogada Burgos, y en Instagram, María Trina Burgos. Todo lo que tiene que ver con inmigración, ella es quien te va a atender, quien te va a ayudar, quien te va a resolver. 305-468-0044, el teléfono de María Trina Burgos para que tus sueños de inmigración se hagan realidad. 305-468-0044. Y regresamos a Caracas, donde está ahora el periodista Alonso Moleiro. Alonso, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Encantado de saludarte, como siempre. Han pasado unos cuantos días, Alonso, luego del
domingo 28, y no presenta el señor Amoroso las actas todavía. A todas estas, las manifestaciones siguen en la calle. Ya son 17 los fallecidos por armas de fuego, y el discurso de los altos dirigentes del régimen, puntualmente Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, es escatológico, es fuerte, es amenazante. ¿En qué estado nos encontramos en este momento, Alonso? Bueno, César, rescato lo último que dijiste, pues el tono del gobierno, su actitud pública frente a lo que ha sucedido, porque por supuesto que es absolutamente inédito, pues sí tiene un sesgo ya bueno, me quité la careta y saqué la pistola, y al que no le guste, pues, Sí. porque digamos, el gobierno ha renunciado a los argumentos, lo que ha hecho es lanzar acusaciones. Tarek William Saab llegó a afirmar que algunas de esas personas se estaban poniendo salsa de tomate Sí. para simular sangre. Y Maduro, bueno, ayer estuvo muy amenazante. Y son amenazas que hay que tomarse en serio, no es que, es decir, gente dice, es que está débil. Bueno, ayer los periodistas, algunos colegas con los que conversaba, lo vieron en Palacio en la rueda de prensa, bueno, molesto, pues, alterado y muy demacrado, evidentemente. Bueno, pero yo creo que en control de la situación, finalmente. Diosdado Cabello tuvo un programa ayer especialmente hostil contra actores de la sociedad civil. Las acusaciones han ido cambiando. Se decía que era Macedonia del Norte, ahora se está diciendo que es un tema, digamos, de una correspondencia, así se hacen unos planteamientos a gente que está acá. Pues, es decir, las acusaciones son, y lo que se hace son acusaciones, pero no estamos argumentando. ¿Qué está haciendo Maduro? Bueno, yo tengo las actas, finalmente dice, Amoroso no habla, sino que desaparece y se las doy a la sala electoral, con lo cual pues le doy un sesgo legal, entre comillas, al asunto, y la sala electoral puede, con lo cual además se confunde el juego. La población muy molesta, la policía y la guardia muy presentes en las calles, unos días de absoluto silencio, negocios abriendo temprano, recogiendo temprano, poca circulación y protestas, por supuesto. El volumen de las protestas del lunes, tengo que decir que a mí incluso me sorprendió, porque Sí. fue brutal y fue absolutamente orgánico. Hay que decirlo, pues eso. Porque aquí pasa un tema, César, que hay que invocar, aquí no se puede perder el sentido común, o entonces presuponer que todo el mundo en Venezuela y en el mundo se chupa el dedo, pues no puede comprender lo que pasa. Uno tiene un buen rato haciendo un seguimiento racional y concienzudo a la opinión pública venezolana. Hace 10, 12, 14 años el papel de muchos periodistas, en muchos espacios de opinión, era poner en contexto lo que estaba ocurriendo respecto a la popularidad de Hugo Chávez, que documentaba las encuestas de Seijas, etcétera, etcétera, entre otras muchas que el propio Hugo Chávez consumía. Eso hay que decirlo. Y entonces ahora, digamos, que esta zona del debate público, tú dejas sacar una pistola para decirle a la gente, mira, chico, la encuesta no es la encuesta y se acabó, pues tú estás en una conspiración. Eso, digamos, se acaban los argumentos y la opinión pública entra en una zona bueno, de extrema peligrosidad, y lo que yo le pregunto es hasta dónde, ¿no? Y por cuánto tiempo. Sí, es que quiero hacer mía en este momento, a beneficio de esta conversación, la pregunta que se hizo Luis Almagro. ¿Cuánto tiempo más les vamos a dar para que aparezcan las actas? ¿O cuántos muertos más para que aparezcan las actas? Bueno, yo creo que ellos van a, me da la impresión de que el acto, claro, con la cena electoral, Maduro va a hablar de unas actas y va a clonar la discusión. Que el TSJ va a dar por cierta. Y bueno, según puedo ver, quizás algún tipo de intermediación podría plantear, por lo menos proponer la idea de un diálogo político. No creo que todavía estén dadas las condiciones, pero no veo a María Corina cerrada. A ver, pero es verdaderamente difícil. Y sobre todo porque, bueno, la actitud de Maduro y Diosdado es actitud de gente amenazada, pues una gente que se va quedando sin argumentos, y eso es doblemente peligroso. Porque Maduro lo que dice es, bueno, el Tribunal de la República va a dirimir esta polémica. No hay ninguna polémica. Sí. El Plan República también tiene las actas. Las actas están ahí. Nadie ha dicho que las actas de María Corina Machado son falsas. No apareció nadie. Yo no he visto una sola
impugnación pública a eso. No, estas no son, esto es mentira, nada. Esos son los datos. Es muy probable que eso sea, probable no, ahí están. Entonces, y eso sería fácil sentarse a cotejar. Mira, ven acá, vamos a hablar, pues ok. Y ya. Lo que siento es que el TCJ, esa comparecencia le plantea un cerco al sentido común. Ahora, el régimen está hablando por esta boca, las bocas enardecidas de estos personeros, Maduro, Cabello y Rodríguez. No hay otras voces. Puertas adentro están todos contestes con esta agresividad, con este desespero, con esta sed de sangre que están exhibiendo estos señores. Que debo decir, tengo rato cavilando sobre ello, tú te tienes que sentir amenazado para proceder de esa manera. Si tuvieras el control de la situación y ganas la elección, estarías feliz. Y enseñando las actas, muerto de la risa. Me lo imaginaría al Jorge Rodríguez. Entonces, bueno, no sé, es decir, creo que me planteabas la pregunta, César, perdona, vuélveme a hacerla. Sí, la pregunta es, puertas adentro, ¿están todos contestes de acuerdo con esa agresividad, esa virulencia, esa sed de sangre que se siente cada vez que hablan estos señores? Bueno, yo veo, ayer hubo un debate público, legislativo, que me parece que es un poco para eso, para fortalecer internamente ese consenso, donde vi intervenciones de parlamentarios chavistas diciendo lo mismo. Y el chavismo en estos temas, digamos, sus personajes clásicos están unidos. Sí veo estupor en algunas personas cercanas al chavismo, del chavismo crítico, filochavismo, este como Maripili Hernández, o ya disidentes, pero cercanos al chavismo, Juan Barreto, Andrés Izarra, escandalizados. Sí lo veo. Y creo que en esa zona hay, es decir, me parece, por lo que recojo en las redes, que mucho activista chavista se está dando cuenta de lo que está pasando. En las encuestas había una parte del chavismo blando, veía inevitable un cambio político en Venezuela, pero cuando tú de pronto, o sea, yo he entrado en algunos debates de algunas cuentas de ellos, y entonces ves a la gente, pero escucha, le muestran las actas. Porque parece, ¿entiendes? Gente que no le está quedando claro tampoco. Yeah. Uno de los temas de este proceso, César Miguel, es que claramente aquí se está, pues, cristalizó un estado de conciencia y se está galvanizando con esta situación. Entonces el gobierno se va quedando, como decía, sin argumentos y entramos en una zona de extrema peligrosidad. Extrema peligrosidad. Sí. Ese es el detalle. Alonso, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias, César Miguel. Un abrazo. Alonso Moleiro, periodista desde Caracas, 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el presidente de Argentina, Javier Milei, agradeció enormemente a Brasil que se haga cargo de la custodia de los locales de la misión argentina en Venezuela, una vez que sus diplomáticos salgan del país tras ser obligados por el gobierno de Nicolás Maduro. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el político ultraliberal resaltó los lazos de amistad entre su país y Brasil, que son muy fuertes e históricos, y se mostró convencido de que pronto reabrirá su embajada en una Venezuela libre y democrática. Recordemos que Maduro exigió este lunes a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano. Pero por lo menos hay una buena noticia, y es que entonces no van a estar solos los que están todavía dentro de la embajada de Argentina, sino custodiados por otro gobierno. Sí, buen punto. Gracias, Flor Alicia. Leí en el editorial, entre los tweets que leí, del doctor Ángel Álvarez, politólogo, a propósito de la solicitud de amparo, el recurso de amparo presentado que va a presentar Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia. Escribió Álvarez: una medida de amparo para resguardar los derechos del gobierno frente a los ciudadanos es la puesta de cabezas del Estado de Derecho para convertirlo ya formalmente y no de facto en el derecho del Estado. ¿Qué es ese recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia? ¿De qué estamos hablando? Vamos a consultar con una voz por demás autorizada en la materia, como es la del doctor José Ignacio Hernández, en la ciudad de Boston. José Ignacio, muy buenos días. Gracias por atendernos.
César, muy buenos días. Un gusto estar contigo como siempre para hablar además de este tema tan importante. ¿Qué es ese recurso de amparo? Fíjate, César, preparando esta entrevista, yo estoy casi seguro que tú y yo ya hemos tenido esta conversación o una conversación similar en, no sé, ya los 10 años que tenemos conversando, Ujú. porque esto es una táctica absolutamente usada y desgastada ya de Maduro. Con la información que disponemos, esta es mi interpretación de los hechos. Primero, Maduro lo que interpuso es lo que se conoce como un recurso contencioso electoral, que es una Ujú. demanda que se plantea ante una corte electoral, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, para revisar elecciones. Esa demanda tiene una medida cautelar, que digamos es una medida provisional que se solicita cuando se puede solicitar cuando tú demandas algo ante el Tribunal Electoral y esa demanda, esa medida cautelar es un amparo. Es decir, yo creo que estamos ante un recurso contencioso electoral con medida cautelar de amparo. Y eso es, César, exactamente lo mismo que pasó en diciembre de 2015 con el caso de diputados de Amazonas. Recurso Ujú. contencioso electoral con medida de amparo. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Maduro? La estrategia de Maduro es utilizar esta vía legal para pedirle a la sala electoral que ordene a la plataforma unitaria entregar todas las actas, cotejar las actas de la plataforma unitaria con las actas de Maduro, decir que las actas originales son las de Maduro, ratificar la proclamación de Maduro y encima ordenar una causa penal contra la plataforma unitaria por forjamiento de data electoral. Y si la plataforma unitaria no entrega las actas como consecuencia de la medida de amparo, viene, querido César, una figura que todos los venezolanos conocemos muy bien, el desacato. De Ujú. nuevo, volvemos a la misma táctica del 2015. Y el desacato es una medida criminal, que fue, por cierto, y con esto me detengo, la misma táctica que se usó en el 2017 para criminalizar a alcaldes de oposición. Había un juicio, se dictó una medida cautelar de amparo y luego se acordó el desacato. Esa creo yo que es la finalidad del recurso interpuesto ayer por Maduro, que dicho sea de paso, desde el punto de vista del Estado de Derecho, como decías antes, no tiene ningún, es un despropósito, porque el amparo es Eh, para proteger al individuo frente al gobierno, no viceversa. Ahora, a todas estas, en ningún momento de todo este proceso que has narrado, Maduro muestra las actas. Amoroso Por muestra las su, actas. nadie, es que, o sea, mira, yo se lo decía a mis amigos, esto es como cuando mis niños estaban pequeños, yo les hacía un truco de magia, y soy un mago muy malo. Y el primer truco de magia, wow, al segundo, ¿qué pasó? Al tercero ya es evidente. Entonces, o sea, que Maduro haya tenido que acudir a este truco tan desgastado, que ya Mm. todo el mundo sabe que ahí no hay nada, que esto es Maduro pidiéndole a su tribunal que certifique que eres el presidente, lo Ujú. único que hace es abonar y yo como profesor tengo que, ¿sabes?, usar un lenguaje académico, abonar por la gran suspicacia de que sencillamente no hay acta, César. Porque al Ujú. final del día, lo que está pidiendo la comunidad internacional es una sola cosa. Consejo Nacional Electoral, señor Elvis Amoroso, usted leyó un documento, que por cierto creo que ahorita va a leer otro, demuestre las Ujú. actas en las cuales se basa esa Ese documento. lectura. Y eso lo tiene el CNE. ¿Qué sentido tiene decir el PSUV tiene unas actas? Ahora sí, dijo Maduro. Entonces, por cierto, esa frase es interesante. Ahora sí tenemos las actas. Lo Ujú. dijo ayer. Entonces yo digo, y si ahora sí la tienes, ¿cómo es que ya estás proclamado? Entonces, al final, esto no es más que un abuso constitucional pésimamente mal implementado, que es una distracción, pero yo creo que ni la comunidad internacional ni los venezolanos debemos jugar este juego. Y la petición es una sola, clara y directa. De acuerdo con el principio de transparencia, publicidad, participación y rendición de cuentas, el Consejo Nacional Electoral tiene que abrir toda la data electoral para una verificación. Y ya el lapso, César, para hacer eso venció. Venció 48 horas después de la elección. ¿Qué pasa al haber vencido el plazo? Bueno, fíjate, aquí lo que está diciendo Maduro, y esto es el legalismo autocrático, malinterpretando la ley electoral, él está diciendo que él tiene 30 días, o sea, el CNE tiene Ujú. 30 días para entregar la data. Eso no es cierto. 30 días es el lapso para publicar en Gaceta Oficial Ujú. la decisión última
de la elección. Entonces, claramente Maduro además, y muy buena tu pregunta porque me permite explicar esto, Maduro además va a usar el caso ante la sala electoral para decir, yo no he incumplido nada, el lapso es 30 días, tenemos 30 días para divulgar la data. Y por supuesto lo que va a pasar es que dentro de ese lapso de 30 días la sala electoral sustituirá la divulgación de la data. El lapso, César, es de 48 horas, la totalización es de 48 horas, venció ese lapso, no hay ninguna prueba de que haya habido totalización. La consecuencia de eso, la absoluta ilegitimidad de lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral y lo que yo he venido sosteniendo. En realidad, Nicolás Maduro no ha sido proclamado presidente. Proclamaron presidente no es organizar un acto ahí, una mesa, entregar Sí, una carpeta, no. Entonces no hay presidente proclamado, a pesar que ya, imagínate, han pasado 4 días de la elección. ya. José Ignacio, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Siempre a tu orden, César, un gusto. El doctor José Ignacio Hernández es abogado constitucionalista, nos habló desde la ciudad de Boston. Son las 10:03 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy, la voluntad. José Ignacio Hernández dijo que ya venía el segundo boletín del Consejo Nacional Electoral. Es el segundo boletín hoy jueves después del día domingo. Quiero que sepan que ha sido suspendido. No van a leer el segundo boletín. Bien, vamos con nuestro foro en la mañana de hoy. ¿Qué es la voluntad? De repente usted recibe un golpe de ánimo, se desanima, valga la redundancia, no voy a seguir, no tengo voluntad para seguir. Pero ¿qué es la voluntad? ¿Cómo definimos la voluntad? Vamos a tocar este tema con dos destacadas psicólogas clínicas. Aquí en Florida, en Orlando, está Liliana Torrella, quien además de psicóloga es senior coach. Liliana, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Feliz día, César Miguel. Feliz de estar de nuevo en este espacio. Gracias. Gracias a ti. Y en Santiago de Chile está la también psicóloga clínica Mariana González Velázquez. Mariana, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. ¿Qué es la voluntad? Vamos a comenzar con Liliana. Sí, César Miguel, hay muchas definiciones de este tema dependiendo del contexto donde lo utilicemos, pero en general vamos a tomar siempre la voluntad con algunos elementos que están presentes. Uno es tomar decisiones con autonomía, con intencionalidad, con esta capacidad de poder, en muchos casos, aplazar la recompensa inmediata porque hay un propósito que es mayor, porque hay una intención clara, firme, un objetivo que lograr. Y entonces la voluntad es esa capacidad que tenemos que ir desarrollando, moldeando, forjando para poder continuar adelante a pesar de que van a presentarse quizás circunstancias que vamos a necesitar manejar de una forma distinta al plan inicial o al propósito inicial que tenemos. ¿Y para ti qué es la voluntad, Mariana? Para mí es un motor que nos mueve. Por supuesto tiene que ver con las decisiones que tomamos y cómo las queremos llevar a cabo y por supuesto también con esa capacidad de sobreponernos a los imprevistos y a los tropiezos del camino, pero mantener firme cuál es nuestra intención, cuál es nuestro objetivo y ir por eso. A ver, ¿qué ocurre cuando la voluntad falla? Cuando no me provoca, cuando no me apetece, como dicen en España, cuando no tengo ganas, Liliana. Sí, fíjate que aquí es interesante porque hemos asociado la voluntad a la motivación, César Miguel. Sin embargo, la voluntad es más que motivación. La voluntad implica disciplina, porque muchas veces no vamos a tener la motivación o va a ocurrir esto, vamos a perder la motivación. Lo importante es que podemos perder la motivación, pero no podemos perder la voluntad. Cuando no tenemos motivación, necesitamos
hacer uso de esa disciplina que tiene que ver con haber hecho músculo, haber hecho hábitos previamente. Entonces, en conducta humana, digamos en psicología, la joya de la corona de lo que llamamos la madurez para afrontar situaciones tiene que ver con la suma de la voluntad más la inteligencia más la afectividad. Entonces, cuando falla la voluntad, necesitamos echar mano de estos otros elementos, sobre todo de nuestra disciplina interna, nuestro dominio interno, nuestra fortaleza interior. Motivación y voluntad. ¿Qué es motivación? Le pregunto a Mariana. Es que, claro, se confunden porque la motivación es, por supuesto, algo que nos lleva a realizar cosas, ¿sí? Y depende de los objetivos que tengamos. La motivación para ir al gimnasio, la motivación para despertarnos todos los días, la motivación para ir al trabajo, pero efectivamente, como dice la doctora Liliana, también tiene que ver con qué somos capaces de hacer para mantenerla incluso en los momentos de dificultad y no caer en la desmotivación o en una desesperanza aprendida, que es un poco lo que nos puede estar pasando. Ya yo sabía. La desesperanza aprendida la leí esta mañana en un tuit que puso la politóloga Ana Milagros Parra a propósito de la decisión de la OEA. ¿Qué es la desesperanza aprendida, Mariana, ya que la mencionas? Es creer que no importa qué pase, los resultados van a ser siempre los mismos. Pero efectivamente es aprendida. Bueno, porque después de repetidas cosas, vemos que no hay resultados distintos. Pero también por ser aprendida, podemos tener injerencia en eso y darnos cuenta de que no es igual. No siempre es igual. Primero, porque no somos los mismos que éramos hace un tiempo atrás. Y dos, porque en ese camino hemos desarrollado destrezas y habilidades para hacerle frente ahora de una manera distinta. Y ahí sí, por supuesto, aparece tanto la motivación como la voluntad de yo quiero esto. Nosotros en español tenemos una frase que es maravillosa, querer es poder. Y en inglés tenemos make it happen, o sea, haz que pase, ponle garra, ponle corazón. Si uno abandona, se pierde. La clave allí para que uno logre que pase es no soltarlo, es darle que se puede. En el momento en el que uno le deja de poner energía, líbido, diríamos, ganas a eso, hasta ahí llegó. Mientras haya ganas, querer es poder. Querer es poder. Liliana, usaste la imagen del músculo. Hay que ejercitarse para poder tener la voluntad. ¿Cómo se ejercita la voluntad? ¿Qué tipo de ejercicio voy a hacer para fortalecer ese músculo? Sí, fíjate, a mí me gusta pensar, José Miguel, que la voluntad es como esta capacidad de poder, es como la hija del esfuerzo y la renuncia, ¿sí? Entonces, ejercitar la voluntad es poder, como decía Mariana, mantenernos en ese querer que es distinto al desear, ¿no? El deseo es efímero, el deseo es más instantáneo, pero cuando nosotros ejercemos la voluntad es porque lo que queremos realmente viene desde un lugar donde yo sé que necesito esforzarme para poderlo lograr, donde yo tengo la capacidad de asumir que voy a requerir de más que un sueño, más que una visión, más que un deseo, más que una intención pobre, digámoslo así, voy a necesitar una gran fuerza, pero también voy a necesitar saber a qué tengo que renunciar para poder continuar. Entonces, me gusta pensar que desarrollar la voluntad tiene que ver con que puedas elegir qué es aquello a lo que vas a decidir renunciar para poder esforzarte más en lograr aquello que quieres. Y por eso es que quien educa su voluntad es libre para mí. Y por eso es que si queremos caminos de libertad personal, social, mundial, necesitamos líderes, individuos cada vez mejor educados en su capacidad para esforzarse y saber a qué necesitan renunciar. A ver, puedo decir si estoy triste, la tristeza me lleva a que se me apaguen las ganas, se me apague la voluntad. ¿Eso puede funcionar así, Liliana? No, César Miguel, la tristeza es un estado emocional, la tristeza es
una respuesta a algo que tú sientes que perdiste, a algo que tú sientes que no pasó, te puedes entristecer, te puedes frustrar, es decir, el estado emocional es energía en movimiento y va a pasar. La voluntad es más permanente, la voluntad es como, en psicología, imagínate que es como una artesanía, tú la vas moldeando, en consecuencia pasan los estados anímicos, pasan los estados cognitivos, por eso decía, puedes ser muy inteligente, muy estratégico, puedes tener o sentirte de una determinada manera, pero puedes seguir manteniendo tu voluntad férrea, tu voluntad en que esto no me va a decaer. Hoy me puedo sentir triste, hoy me puedo sentir desesperanzada, pero vuelvo a retomar la fuerza para poder continuar, ¿no? No es sencillo en algunas ocasiones porque cuando se golpea muy fuertemente la voluntad, cuesta un poco más recuperarse. Sin embargo, si la voluntad está hecha, si la voluntad está bien trabajada, la capacidad de seguir adelante aparece más allá de la tristeza. Es decir, podemos estar tristes, podemos estar rabiosos, podemos estar frustrados, pero no perdemos el foco de que somos la flecha en el arco. Entonces, una vez que nuevamente se extiende ese arco, esa flecha tiene que volver a salir. La pregunta la hacía Liliana porque varios oyentes me escriben que están tristes y no tienen ganas, no tienen voluntad para nada. Me gustaría tu opinión al respecto, Mariana, por favor. Bueno, es cierto, uno puede estar triste y se pierde la motivación, porque la motivación tiene que ver con el deseo. Yo quiero eso, yo deseo eso, pero es una motivación quizás más infantil, deseo algo que me den, mientras que la voluntad tiene que ver con querer y hacerse adulto y tener la determinación de qué tengo que hacer para llegar allí, qué es lo que yo necesito, cuánto tiempo me toma, cuántos esfuerzos tengo que hacer. Y las metas que valen la pena son siempre las que toman más tiempo y más esfuerzo. Va por allí. Es cierto, podemos estar un poco decaídos, pero no estamos en el mismo punto inicial. Han pasado cosas importantes en estos días. Lo que pasa es que queremos resultados rápidos, inmediatos. Y esto ha tomado 25 años para fraguarse. No podemos esperar que en 3 días todo esto se solucione y mágicamente volvamos a tener las cosas que anhelamos. No, toma tiempo y toma tiempo construirlo. Mariana, dijiste una actitud infantil. ¿Es un problema de madurez entonces esto? Sí, tiene que ver con pasar del deseo a la acción. Tiene que ver con pasar de un anhelo a qué tengo que hacer para materializarlo. ¿Cómo lo hago? No me lo van a dar, yo lo tengo que alcanzar. Entonces, claro, requiere un esfuerzo y hay que estar dispuestos a hacer ese esfuerzo. El tiempo se nos vino encima. Te voy a dejar la palabra entonces a ti, Liliana, a manera de conclusión, por favor. Sí, yo me encantaría, como dice Mariana, poder decir que no tener voluntad es no sentirse bien. Yo quiero que aquí hagamos esas distinciones que tú nos has pedido hoy, César Miguel, para no confundir la falta de voluntad con cansancio. Podemos estar muy cansados, yo siento que hay mucho cansancio, hay mucha frustración. Sin embargo, lo que hemos visto estos últimos días es una voluntad extraordinaria a lo largo de muchos años de esfuerzos repetidos. Y yo creo que ahí es donde están los mayores aprendizajes. Estamos aprendiendo, hemos estado aprendiendo a ser más voluntariosos, a saber a qué tenemos que renunciar y a saber en dónde necesitamos seguir esforzándonos. Así que a mantener nuestra voluntad más allá de nuestros deseos y más allá de nuestros afectos y más allá de nuestros pensamientos a veces catastróficos acerca de lo que está pasando, lo que nos está ocurriendo. Esta es la madre, la voluntad para mí es la madre del éxito. Ya. Muchísimas gracias, Liliana, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Ustedes. Y muchísimas gracias a Mariana. Mariana, gracias de verdad. Gracias a ustedes, con convicción. Vamos. Mariana González Velázquez, psicóloga clínica en Santiago de Chile, y Liliana Torreya, psicóloga clínica también y senior coach en Orlando.
El reloj nos dice que ya son las 10:19 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Bien, hay que ocuparse de otras cosas que están pasando en el mundo, no solo la crisis venezolana. Acá en Estados Unidos hay una campaña electoral que tiene cambios importantes, empieza a tener cierto dinamismo y la entrada en juego de la señora Kamala Harris ha cambiado por completo el panorama. Ahora no es más el señor Donald Trump acusando de anciano decrépito a Joe Biden. Ahora es Donald Trump quien ha quedado como el anciano ante la señora Kamala Harris, y como ella es negra, el señor Trump le ha dicho que ella en realidad no lo es. ¿Qué está ocurriendo en la campaña electoral cuando están faltando apenas 96 días para las elecciones? Esto lo conversamos con Maribel Balbín, quien es comentarista política aquí en Miami. Maribel, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias por la invitación, siempre un placer, César. ¿Qué está pasando? Qué barbaridad, ¿no? Desde la última vez que conversamos ha sido como un movimiento sísmico, ¿no? Así es. Empezamos con el debate, del debate inmediatamente después los líderes demócratas empezaron a hacer declaraciones que Biden tenía que retirarse, Biden no oía, entonces después Biden tiene COVID, después tenemos el atentado al expresidente, Biden entonces, todavía contemplando la retirada, viene la convención republicana donde todo el enfoque era en la edad de Biden y lo decrépito y todas esas cosas como decías, y que inmediatamente después de la convención, pues Biden decide que, ok, yo me retiro. Inmediatamente un día después dice que apoya a Kamala Harris y ahí se ha convertido todo en algo que no ha sucedido antes, obviamente, en la historia de la política de los Estados Unidos. Y la comparación entre Kamala Harris y el expresidente es algo que bien chocante, ¿no? Y también vemos, por ejemplo, aquellos que hemos trabajado en campañas políticas, que siempre tratamos de que el candidato se mantenga en mensajes, se mantenga diciendo las cosas correctas. Aparentemente no hay forma de controlar al expresidente y ayer acaba de hacer un tremendo papelazo delante de los periodistas negros de los Estados Unidos y no se está haciendo ningún bien. Y yo lo que no veo claro, César, es cómo han tenido que cambiar la dirección de la campaña, porque obviamente la habían diseñado para contra Biden. Yo creo que les está dando un poco de trabajo ponerse de repente a poder a competir contra Kamala Harris, porque es un modelo completamente diferente, o sea, se entiende. Pero lo más difícil de todo es el candidato en sí, obviamente. A ver, ¿qué ocurrió ayer con los periodistas afroamericanos, Maribel? Sí, el expresidente fue invitado a la conferencia de periodistas negros de Estados Unidos y según entra en el escenario, en la primera pregunta que se le hace de una periodista de ABC, acusa a la ABC de ser un fake news y de ahí en adelante empieza a atacar, a ofender. Entre las cosas que dijo, por ejemplo, que Kamala Harris no era negra, sino hasta hace poco, que según él la conocía era como india, pero que de repente hace unos años se convirtió en decir que era negra. Eso es algo que para todos aquellos que somos que tenemos diferentes backgrounds, ¿no? Nadie puede definirnos eso. Una vez que tú defines a una persona de lo que esa persona es una ofensa grave. Y el 99% de la audiencia en este auditorio era más o menos personas que se podían ofender con ese comentario. O sea que fue un desastre total y absoluto su comparación ayer. No entiendo muy bien. ¿Es un problema de la pigmentación de la piel, del color de la piel, o es otra cosa, Maribel? Es lo que, por ejemplo, yo tengo nietos, mis nietos, su papá es negro y mi hija es cubana. Los niños son de piel clara, pero una vez que tú tienes, uno de tus padres es negro, pues tú automáticamente te identificas como persona negra. Y
es lo que tú llevas, estos son tus raíces, la forma que tú creciste, la forma que te has educado, y nadie puede decirte a ti lo que tú eres. Esa es la conversación, ¿no? De que la persona se identifica por sí sola lo que ella siente ser. Y en este caso, como te decía, una vez que tú tienes uno de tus padres negros, tú automáticamente te vas a identificar como persona negra. Ahora, regresando al asunto político electoral, ¿hay alguna medición reciente que pueda decirnos cómo va la señora Harris versus Donald Trump? Sí, definitivamente lo que hemos oído, lo último que oímos fue ayer de Bloomberg, una encuesta que hizo Bloomberg, donde en los estados claves, que como sabemos son al fin y al cabo los que interesan para poder ganar la elección, están básicamente empatados. O sea, es 48-47 a favor de Harris, pero con el averaje dentro del margen de error, eso es una encuesta totalmente casi empatada. O sea, que en esos estados Biden estaba detrás de Trump en todas las encuestas y en este momento hemos visto que Harris se le mueve un punto adelante averaje en lo que son los estados de Arizona, Michigan, Nevada, Wisconsin, que son los que importan. Así que muy importante esos últimos números que ha dado Bloomberg en cuanto a la encuesta. Pero eso supone entonces que la señora Harris ha venido remontando, porque la diferencia era más holgada de Trump sobre Biden. ¿Es así? Exactamente. Ella definitivamente, polls mucho mejor que Biden. Y ha sido un fenómeno, es un fenómeno el nivel de entusiasmo, el nivel de aprobación, el nivel de apoyo. Estamos viendo, César, que por ejemplo lo que siempre hablamos de lo que es la política de identidad, que no queremos decir que el negro vota negro, el hispano vota hispano, pero en estas llamadas que se han estado llevando a cabo en la última semana, donde las mujeres negras hicieron una llamada y 46,000 entraron en Zoom y se donó casi $2 millones en ese momento. Estamos viendo que entonces los hombres negros se han asociado también. Las mujeres blancas han hecho otra llamada y acaban de recaudar $11 millones en esa llamada. O sea que de repente la identidad, como te decía, la política de identidad está trabajando de una forma unificada en lugar de fracturadas, pues algo, un fenómeno también muy interesante para el estudio de la política. Por lo pronto es Kamala Harris contra Donald Trump y J.D. Vance, porque estamos hablando ya de un ticket que está completo. ¿Cuándo van a nombrar la señora Harris a su acompañante, hombre o mujer de vicepresidente? Esta semana, el fin de semana, porque supuestamente tiene que tenerlo ya para nombrarlo el día martes oficialmente. Hoy día los delegados a la Convención Demócrata estamos votando oficialmente por Kamala Harris para que sea la candidata. El voto se va a llevar a cabo entre hoy y el fin de semana. Lo que la hace oficialmente la candidata, entonces ya puede escoger al vicepresidente. Me alegro que hayas mencionado a J.C. Vance porque ayer también el expresidente Trump dijo que en realidad la elección de un vicepresidente no es importante porque no cambia nada en una campaña, lo cual que fue bien interesante que dijera eso ayer de J.D. Vance. ¿Eso lo dijo quién? Perdón. Trump ayer dijo, porque las periodistas empezaron a hablar de las cosas que ha dicho J.D. Vance, sino acerca del matrimonio, de que las personas que no son casadas deben pagar más impuestos. Y entonces le preguntaron, ¿usted cree que ha sido una buena selección? Y él dijo, bueno, al fin y al cabo el vicepresidente nunca aporta nada a una contienda. Dios, pero entonces ¿para qué lo nombró? Exacto, cuando sabemos que Pence, por ejemplo, le trajo a la campaña a los evangelistas. También eso sabemos que Pence le ayudó mucho a él en convencer a los evangelistas, pero dijo eso ayer de su vicepresidente. Así que muy interesante esta campaña, va a ser sui generis y para muchos va a dar mucho que hablar. ¿Y por fin habrá o no un debate entre Kamala Harris y Donald Trump? Ella dijo que ella quería seguir lo que estaba ya agendado con el vicepresidente Biden. Él dijo que lo quiere mover de ABC para Fox, pero yo diría que sí, porque yo no creo que él se va a dejar de estar diciendo gallina y todo tipo de memes en las redes haciendo de que él no quiere, que le tiene miedo a Kamala Harris, y sabemos que el expresidente no es alguien que tome ese tipo de comentarios muy bien. Así que yo diría que sí, que definitivamente hay un debate. Bueno, ya veremos cuándo.
Maribel, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, que tengas muy buen día. Que viva Venezuela. Ay, muchas gracias, Maribel. Maribel Balvin es comentarista política acá en la ciudad de Miami. Son las 10:33. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, viene directo de Moscú, SF, que dice que Rusia descartó hoy posibles concesiones territoriales en caso de negociaciones de paz con Ucrania, después de que el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, abogara por la presencia de Moscú en la cumbre de noviembre. Dijo Valentina Matviyenko, presidenta del Senado ruso, en rueda de prensa: nuestra constitución prohíbe cualquier cesión de territorio de la Federación Rusa. Añadió que no puede haber y no habrá ninguna concesión territorial en relación con esos 4 territorios. Esto en alusión a las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, anexionadas por Moscú en el año 2022. También dijo Matviyenko que Rusia está dispuesta a negociar teniendo en cuenta la situación sobre el terreno, los intereses nacionales de Rusia y el logro de los objetivos y misiones marcados en el marco de la operación militar especial, que es como ellos llaman a esta guerra y a esta invasión. Sí, no la llaman invasión. Claro. Bueno, gracias, Flor Alicia. ¿Qué pasó con la posición de Colombia en la reunión de la OEA en el día de ayer? El texto que se lee, la carta que se lee, es una carta que suscribe plenamente lo que se proponía como acuerdo, pero a la hora de votarla no se vota. El señor Gustavo Petro ha escrito hoy en la red X: no es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela. Es a los venezolanos a quienes corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia en su país y establecer la forma transparente como se pueda adelantar un escrutinio con garantías para todos. Fin de la cita. En nuestra conversación con el embajador Oscar Hernández, temprano en la mañana de hoy, nos dijo que el canciller colombiano lució un tanto confundido. Dijo: la Cancillería no ha llegado a un acuerdo y por ello no voy a votar. ¿Qué ocurrió realmente? Vamos a Bogotá. Allí está Marta Elvira Soto, editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Marta Elvira, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. César Miguel, como siempre, pues un saludo muy cordial para ti y para tus oyentes, y pues preocupados todos por la situación de Venezuela y también inquietos por la posición de Colombia, como ustedes lo dicen, mientras hay presidentes como el de Chile, como el de Brasil, como muchos otros, el de Argentina, por supuesto, que han establecido una posición, digamos que unánime frente a lo que está pasando en el vecino país. Colombia ha tenido como una posición tibia, por llamarlo de una manera algo diplomática, y por supuesto que aquí también hay bastantes inquietudes con relación a esa posición. Inicialmente, el prolongado silencio del presidente Gustavo Petro llamó a que muchas orillas políticas y sociales, no solamente colombianas, sino de otros países, le exigieran una postura. Ahora sabemos que el discurso que está utilizando es que quiere seguir jugando como una ficha de posible negociación, que no vemos cómo con el gobierno de Nicolás Maduro, con la dictadura de Nicolás Maduro, porque ya hemos visto en qué han terminado las otras supuestas negociaciones, que es haciéndole trampa ni más ni menos que a Estados Unidos. Ayer alguna declaración de Nicolás Maduro nos dio a entender que efectivamente hay algún tipo de comunicación con el presidente Gustavo Petro. Dice que tuvo la oportunidad de explicarle algún tipo de situaciones, que lo respeta mucho y que es una persona que considera a alguien muy inteligente, pero no vemos hacia dónde pueda ir una mediación de Colombia. Por ello, es decir, ¿qué es lo que determina que a última hora Colombia se abstenga de votar? ¿Qué se dice allá en Bogotá? Pues lo que usted acaba de decir claramente en una respuesta a María Corina Machado, una respuesta porque María Corina sacó un trino diciendo cuál era la postura inicial de Colombia y después el desconcierto de que no haya votado a favor. Lo primero que dicen es que INANE, digamos que ese llamado de la OEA, porque desde 2019 Venezuela ya no pertenece a ese club
de países. Y lo que, segundo es lo que acaba de decir el presidente, que no son los gobiernos extranjeros quienes deben decidir quién es el presidente de Venezuela, sino que son los venezolanos, y que lo que hay que hacer, y esto llama la atención porque aquí no ha podido, pero pues está llamando a un acuerdo político para un cese de la violencia en ese país, que pues no se puede dimensionar con la violencia que se vive en Colombia. Y lo único que sí coincide, si estamos hablando pues desde un punto de vista de negociación, es que hay que hacer un escrutinio con todas las garantías para todos. Entonces, digamos que básicamente es eso. Venezuela no pertenece desde 2019 a la OEA y es Venezuela quien debe decidir, no los países extranjeros. Más la decisión esa de Venezuela es una decisión del gobierno venezolano, no es la decisión del país, esa de pertenecer o no a la OEA. De hecho, cuando había el gobierno interino formaba parte de la OEA. Ahí llama la atención porque digamos que para algunas cosas el gobierno Petro sí reconoce a este tipo de organizaciones internacionales como intermediarios válidos, pero en esta no. Entonces digamos que sí llama la atención que los presidentes estilo Nicolás Maduro suelen usar a su acomodo este tipo de instancias. Y lo que también tenemos que hablar es que la OEA ha perdido mucho protagonismo y mucha eficacia, más allá de protagonismo, porque tampoco ha tenido, digamos que es lo mismo que se le está cuestionando a la OTAN de cara a Ucrania y a Rusia. Y en este caso yo creo que se ha perdido esa fuerza que tuvo al inicio y que inspiró esta Organización de Estados Americanos. Marta Elvira, ¿cuánto puede pesar en la opinión pública colombiana el hecho venezolano? Porque si la crisis venezolana no se resuelve satisfactoriamente, es evidente que la migración va a seguir creciendo. Y el primer país que sufre esa migración venezolana es Colombia. Pero digamos que no lo estamos... Perdón, se cayó se cayó el sonido. Marta Elvira, no te estoy escuchando. A ver ahora. Perdón que ahí me retomamos. Sí, por favor. Les estaba diciendo que no lo medimos únicamente en términos de una posible estampida migratoria, nueva estampida migratoria que seguramente va a haber, sino también en términos de la calidad de la democracia y de lo que le puede pasar a Colombia. Hay gente del pacto histórico que sale a decir que no se puede comparar, que aquí en Colombia hay un respeto absoluto a la democracia y a las leyes, pero digamos que si hay cierto, miedo, tristeza, digamos que algún tipo de vamos a cobijar a Venezuela porque le puede pasar a cualquiera. Yo creo que hay inquietud y que no solamente la postura del presidente Gustavo Petro le interesa a Colombia para saber qué va a pasar en Venezuela, sino también para saber qué va a pasar en Colombia. Marta Elvira, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Como siempre, un placer. Un saludo, hasta luego. Marta Elvira Soto, del diario El Tiempo de Bogotá. 10:41 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 10:43. Esta noche a las 9 con Gladys Rodríguez por TVV Network. ¿Qué pretende Maduro al llevar la discusión al Tribunal Supremo de Justicia? Que, como han dicho ya Naciones Unidas y el Centro Carter, no es un poder independiente, sino que está al servicio del régimen. ¿Qué peso puede tener la comunidad internacional en la solución de la crisis que viven los venezolanos? Estos son los temas que va a tocar Gladys Rodríguez en su programa de hoy, con Gladys Rodríguez a las 9 por TVV Network. Además, recordamos que TVV Network está realizando cobertura especial sobre Venezuela, avances noticiosos en vivo todas las horas para mantenerla informada, y a las 8 de la noche de lunes a viernes, La Última, con Carla Angola en vivo. Y por la mañana a las 7, Carlos Acosta en vivo, también de lunes a viernes. Todo esto en TVV Network. Leo aquí varios tweets. Después de los resultados de hoy, la verdadera duda que nos queda es quién Carrizo es Luis Eduardo Martínez. Otro tuit. CNE advierte que la oposición quiere
ganar las elecciones. Otro tuit. Los 9 escenarios más posibles en estas elecciones presidenciales. Abrimos hilo. Escenario 8. Las encuestas dicen que Edmundo ya ganó. Sale Jorge Rodríguez a decir que ganaron ellos con una sonrisa. Una tía tuya se muere de la rabia. Escenario 9. Saber la tabla del 7 se vuelve un requisito electoral, por lo que la participación cae a 0,1%. Sin embargo, gana Edmundo porque es imposible que un chavista se sepa la tabla del 7. Otro tuit. El CENIAT cierra centro electoral donde votó María Corina Machado. Aquí está que leí. CNE advierte que la oposición quiere ganar las elecciones. Señora chavista no sabe por cuál de todos los 100 gordos con bigote del tarjetón votar. En fin, CNE organiza sus primeras elecciones justas, decidiendo qué pedir en el almuerzo. Estos que he leído, Antonio Ecarri denuncia que la máquina electoral le cambió su voto a Antonio Ecarri. Ya va este tuit. Ahora se registra el primer y único voto por José Brito. Esto que he estado leyendo evidentemente es el chigüire bipolar. El fundador de esto, junto con el joven Andrés Ravel, es el señor Osvaldo Graciani, host de Pueblo People, quien nos acompaña hoy aquí en Miami. Querido Osvaldo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, y un placer siempre hablar contigo, César Miguel. ¿Cómo está todo? Muy bien. El humor ayuda siempre en muchos casos, pero en estos momentos, ¿cómo podemos aferrarnos al humor? Por ejemplo, ante las estatuas que estaban derribando de Hugo Chávez, hay un tuit maravilloso donde está el propio Hugo Chávez que decide bajarse del pedestal antes de que lo vayan a tumbar. Uh-huh. Sí. ¿Cómo se llega a todo esto? ¿Qué visión tienes? ¿Cómo manejan ustedes esto y qué visión tienes de lo que está pasando, Osvaldo? Bueno, primero darle crédito al equipo del Chigüire actual, que están haciendo un trabajo impresionante, siempre lo han hecho y es bueno mencionar que tú mencionaste a Juan Andrés, obviamente la cabeza editorial, pero detrás de él hay un gran equipo de gente, de comediantes y de creativos que están haciendo un trabajo increíble. Y debo decir con mucha responsabilidad, porque en momentos así, el chiste fácil o el chiste cargado de emociones a veces no necesariamente es el mejor chiste y nosotros tenemos que tratar de aportar un poco a la conversación y no a la división. Entonces es retador, te soy sincero, esta semana para un proyecto como el Chigüire no es una semana fácil, por muchas razones, porque sabemos contra quién estamos luchando y lo que son capaces, y también entendemos que el momento no necesariamente es para reírnos, ¿no? Claro. Sino para reflexionar y para pensar en el futuro colectivo de todos los venezolanos. Sin embargo, la risa a veces ayuda, o el humor ayuda a entender o a probar un punto que es obvio para toda la gente y necesitábamos ese chiste para que hiciera la conexión. Te doy un ejemplo. Ahorita estoy aquí activo en el chat del Chigüire y nosotros tenemos un chat de WhatsApp donde lanzamos ideas y debatimos y conversamos y estamos pensando, bueno, ya es un chiste en sí mismo que el CNE siga posponiendo el segundo boletín, entonces estamos pensando en chistes para tratar de justificar cuál es la verdadera razón detrás de la suspensión del boletín, que nosotros todos sabemos realmente cuál es, pero queremos obviamente jugar con esa percepción que tiene todo el mundo de la estafa que nos están sometiendo, básicamente. Bueno, a 3 días de las elecciones el gobierno muestra más presos que actas. En efecto. Ahora, tenemos, porque hay situaciones muy casi esquizofrénicas. A ver, me explico. Por un lado, habla Maduro con un tono sangriento, ¿verdad? Terrible,
a los manifestantes ya los llama abiertamente criminales, y el Tarek William Saab dice que la sangre no es sangre sino salsa de tomate, ketchup. Por supuesto, a Tarek, disculpa que te interrumpa, lo estamos buscando para contratarlo en el Chigüire, porque Sí. ese nivel de locura que solo lo puede hacer una persona que está loca o un comediante. Entonces, bueno, Sí. ya sabes, Tarek, que tienes trabajo en el Chigüire. Pero te iba a comentar, mientras Maduro dice eso, por otra parte, está citando, está retando a caerse a trompadas a Elon Musk. Es decir, parce, como se decía cuando uno estaba en el bachillerato, te espero en la salida. Tal cual, es que eso fue lo que dijo, o sea, literalmente. Sí, pero es que uno habla mucho, César, de que ellos están desconectados de la realidad venezolana, pero yo me atrevería a decir que ellos están desconectados de la realidad absoluta, o sea, más allá de la venezolana. Entonces ellos ven este tema de Elon Musk como un chiste y ni siquiera saben qué es. Bueno, no sé si está hablando de Elon Musk o de Elon Musk, que es el término que utilizó Maduro para referirse a él, pero viven en una realidad, o sea, están totalmente delirantes. Y sé que da risa, pero también es la razón por la cual no entregan el poder, porque ellos realmente están viviendo una realidad que ya ni siquiera tiene que ver con la Sí. burbuja, sino con que realmente están embriagados de poder. Porque ¿cómo se puede explicar que la respuesta de Elon Musk o Elon Musk sea, vamos a caernos a golpes? Sí. Bueno, pues te hablo un poco, parte de lo que he aprendido en estas semanas es que el Maduro que estamos viendo ayer, que vimos antes de ayer, que vimos la noche del domingo, el Jorge Rodríguez que hemos visto, esos son o sea, justamente ahorita no están actuando. La actuación es antes cuando se las dan de pacíficos o moderados, o ellos están mostrando su verdadera cara ahorita, y eso es algo que dentro de todo beneficia la causa, porque estamos viendo realmente de qué están construidos. Ayer Maduro dijo repetidas llamadas a violencia, diciendo que nunca van a entregar el poder. Entonces, claro, ese debate que hasta hace una semana en Pueblo Pipo lo estaba teniendo con Raúl, que yo decía, mira, se van a robar las elecciones, a ellos no les importa, van a hacer lo mismo que el Esequibo, y el argumento de Raúl era, no, es que el costo político de eso es muy alto, yo creo que ellos van a negociar, y es como que, ¿en qué planeta vives? O sea, Sí. o sea, ¿cuándo eso ha sido así? O sea, parte de lo increíble es que nos sigue sorprendiendo que ellos siguen haciendo lo mismo, cada vez más radical, cada vez más evidente, y creo que a beneficio de nosotros, cada vez más, digamos, desastrosos. O sea, no han sido tan efectivos y tan buenos haciendo la trampa como lo hacían en otros momentos. Y eso, dentro de todo, ahorita nos pone en una posición donde incluso países como Colombia o Chile o Brasil, que tienen liderazgos de izquierda, estén como, mira, o sea, muéstrame la evidencia porque esto realmente parece una estafa, Y que es lo que es. eso que acabas de decir, Osvaldo, que no han hecho bien la trampa, ¿es responsabilidad de quién? ¿De Amoroso? ¿Qué? Bueno, yo creo que justamente es responsabilidad de que ellos viven en una realidad paralela y en su mente ellos creían que realmente tenían chance. Entonces yo creo que ahí pensaron, eso es un debate de qué tanto estaban planificando ellos el robo o si fue una decisión de última hora cuando se dieron por perdido. Pero yo creo que ellos pensaron que iba a ser mucho más fácil y se dieron cuenta a última hora que no podían llegar con los votos. Y como todo lo que uno hace a última hora, nunca queda tan bien como que lo que planificas con tiempo. Claro. Y eso pareciera que fue lo que pasó, desde la evidencia del cálculo numérico, matemático, que parece como que lo hicieron ingeniería inversa, ¿no? Sí. Crearon el resultado y después en función a eso crearon los votos. Entonces todas esas cosas evidencian que ya evidente que la ilegitimidad del gobierno de Maduro es un hecho. Ahora es cuestión de cómo tratar de generar una transición pacífica, o lo menos sangrienta posible, ¿no? Ya lo creo. En todo caso, el chiste es el CNE advierte que la oposición quiere ganar las elecciones. Exactamente. Tal cual. Osvaldo, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta mañana estas ideas y reflexiones. Y por supuesto, Miguel, seguimos con el Chigüire. seguimos con el Chigüire, ahí estaremos publicando, y demasiadas gracias por darme aquí el espacio para hablar, y
y conversar con la gente sobre un tema que obviamente nos tiene a todos 100% enfocados. Entonces, bueno, para adelante seguimos y absoluta confianza en el liderazgo de María Corina para que esto termine en un buen lugar. Así será. Muchísimas gracias, Osvaldo. Un abrazo. Osvaldo Graziani, de El Chigüire Bipolar. 10:57 de la mañana. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.